a los gobiernícolas sí se les pasa la mano porque nos maltratan. Sí, mucho. La gente que trabajamos lo hacemos porque nos gusta. Sí. Somos todos creadores. Sí. Trabajamos. Aquí no vivimos del cuento. No. Y los que trabajan pues, se ganan su lana. Y luego pues es justo que quieran disfrutar de ella, ¿no es cierto? Sí, claro. Como todos los que trabajamos. Entonces, ¿por qué vienen los gobiernícolas, nos despojan y nos dan muy poco a cambio? Porque ese es el problema. Exacto. Y yo creo que eso es lo que tenemos que cambiar. No es el pago de lo que nos quitan, sino lo poco que nos dan a cambio. Sí. Claro. La imagen era impensable hace apenas unos meses. Ricardo Salinas Pliego, el magnate que utilizaba sus redes sociales para mofarse del poder político y presumir su intocabilidad, apareció ante las cámaras visiblemente quebrado. Aquel hombre que juró desafiante que no pagaría ni un solo peso y que acuñó el término despectivo de gobiernícolas para referirse a los funcionarios públicos, hoy, con lágrimas asomando en los ojos, ha tenido que aceptar la realidad. El gobierno mexicano logró doblarlo. La sonrisa socarrona se le borró de golpe. La razón de este cambio drástico no fue un llamado a la conciencia, sino un golpe de autoridad ineludible. Al darse cuenta de que el gobierno federal no estaba jugando y que la amenaza de embargo sobre sus joyas corporativas, Banco Azteca, Tiendas Electra y TV Azteca, era inminente y real, la bravuconería se transformó en desesperación. Como reza el dicho popular, el miedo no anda en burro. La confirmación de su derrota llegó desde el Palacio Nacional. En su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum informó con serenidad pero con firmeza que el empresario ya había capitulado. El señor Salinas Pliego ha enviado a su equipo de abogados para realizar el cálculo final y establecer las formas de pago que comenzarán a ejecutarse a partir de estos momentos. La ley se cumple, sentenció la mandataria. Este desenlace marca un hito histórico en la relación entre el poder económico y el político en México. Es necesario recalcar que esta deuda multimillonaria no es nueva. Se arrastra desde hace muchos años, tiempos en los que las administraciones del PRI y el PAN optaban por mirar hacia otro lado y perdonar adeudos fiscales a cambio de favores o por simple complicidad. Sin embargo, bajo la administración de la Cuarta Transformación, 4T, las reglas del juego cambiaron. Lo que antes se solucionaba con una llamada telefónica o un acuerdo en lo oscurito, hoy se ha resuelto con la aplicación estricta de la ley tributaria. El llanto de Salinas Pliego en televisión nacional no es solo la imagen de un empresario derrotado, sino el símbolo del fin de una era de privilegios fiscales donde algunos se creían más poderosos que el Estado mismo. Buen día, Presidenta. Manuel Pedrero, de los Reporteros MX. Primero, una pregunta en torno a la sección de Presidenta, aprovechando que hablamos ahora de temas fiscales, preguntarle si fue informada durante este fin de semana sobre el cumplimiento del pago de 50,000 millones de pesos por parte de Ricardo Salinas Pliego al SAT. Sí, ellos se presentaron el jueves al sistema de administración tributario, plantearon su deseo de pagar y están en este momento en mesas no de negociación, porque no es negociación, sino del alcance de las disminuciones relacionadas con la ley. Aquí presentamos, de acuerdo con lo que presentó el SAT, la Procuraduría Fiscal y el Secretario de Hacienda, a ver si pones el… ¿No está? Sí está. Lo presentamos el miércoles, ¿no? O sea, ya lo presentamos hace tiempo y lo presenté nuevamente el miércoles.
Es de la presentación del SAT. Mientras lo ponen, Presidenta, preguntarle si al ser considerado dentro del plazo, porque el día límite era el viernes, al hacerlo día jueves, esto todavía, digamos, es un aplazamiento, un alargamiento para Sí, porque hablar. plantearon su deseo de pagar. Entonces, al plantear su deseo de pagar, pues entonces ahí se abre el espacio y esperamos que ocurra esta semana. ¿Y cómo van a pagar? Ese es pues lo que está en este momento en la mesa. Es decir, esta misma semana quedaría resuelto. Esta misma semana tiene que quedar resuelto, sí. Es decir, la Suprema Corte de Justicia, su resolución dice que el amparo no es válido y que es válida la última resolución de los tribunales colegiados. En esa última resolución de los tribunales colegiados, para 2 de las empresas del Grupo Salinas, se establece que pueden tener los beneficios que establece el Código Fiscal. Entonces, el SAT planteó, pues estos son los beneficios que tienen, y ellos están evaluando si van a poder realizarlo, que tienen deseo de pagar, y pues estamos esperando a esta semana para que todo sea en el marco de la ley, absolutamente en el marco de la ley. En el momento en que esté establecido, pues obviamente estaríamos informando a todo el pueblo de México de cuál es el beneficio de ley que tiene y cómo es que se van a pagar estos impuestos. En un hipotético caso de que sea adverso el resultado al que se espera, de ser contrario, ¿ya saben cuál sería el procedimiento? Sí. ¿Qué sería? Pues ya se informaría. Muy bien. Bueno, continuando en otras preguntas, Presidenta. ¿No lo tienen? ¿Lo presentaron ese día? ¿No está? ¿Sí lo tienen? Va, está bien. Adelante. Sí, el día viernes, de esas cosas que ocurren, porque sábado y domingo no puede haber este tipo de conversaciones, se estuvo informando o desinformando en medios masivos que la entrega o la captura de Ryan Wedding, este personaje canadiense, presunto líder criminal altísimo del narcotráfico que operaba en México, habría sido, según medios de desinformación, capturado a través de operaciones especiales del gobierno estadounidense. Sin embargo, circula con muchísima amplitud una fotografía en una presunta cuenta de Instagram que él mismo habría creado para explicar que se habría entregado de forma voluntaria a la Embajada de Estados Unidos en México. Si podría proporcionarnos detalles del caso, por favor. Sí, estuvo aquí el director del FBI. Tenía planeado desde hace tiempo venir a México y tener una serie de reuniones como parte de este entendimiento de seguridad que se había planteado. Días antes se había detenido a uno de los 10 más buscados del FBI por parte de las fuerzas federales del gobierno de México y estaba detenido. Y por otro lado, esa misma madrugada se presentó ante la embajada esta persona de origen canadiense que se entrega en la embajada por considerar, pues, de acuerdo a sus consideraciones, que era mejor su entrega a que siguiera pues bajo persecución, porque tiene pues un delito en los Estados Unidos, o tiene carpeta de investigación, abierto un proceso en los Estados Unidos, no se llama ya carpeta de investigación, pero tiene un proceso abierto en los Estados Unidos. Se entrega en la embajada. Cuando llega el director del FBI a los Estados Unidos, dice que esta persona canadiense, hubo un operativo bilateral que llevó a la detención de esta persona. En su momento, de inmediato lo negó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y después lo niega el propio embajador de los Estados Unidos en México. Después hay un comunicado de la Casa Blanca, incluso relacionado con la reunión que se estaba teniendo en Estados Unidos sobre la seguridad. Esta persona se entrega en la embajada. ¿Cuál es la mejor prueba de que se entrega?
pues una publicación que él mismo hace, no sé si la tengas por ahí. Pero él pone la publicación, sí. Él pone esta publicación, dice a los medios y a mis seguidores, después de buscar un proceso de garantías para un proceso justo, he decidido voluntariamente entregarme a las autoridades. Creo que mi esposa, en fin, todo lo demás. Este mensaje ha sido posteado por un representante en el contexto de la fotografía. El Mr. Wedding llegó caminando a la embajada en México, en la Ciudad de México, por sus propios pies. Tiene que quedar muy claro porque además a algunos comentócratas, gracias secretaria, les encanta andar diciendo lo contrario. No hay operaciones conjuntas en México. O sea, los agentes de Estados Unidos, del FBI o de alguna otra agencia, tienen muy claras sus limitaciones que están establecidas por la Constitución y por la Ley de Seguridad Nacional. Lo que hay es una coordinación respecto a información de uno y de otro lado, pero no hay operaciones conjuntas en México. No permitiríamos eso, no estamos de acuerdo con ello. Se lo he manifestado varias veces de manera personal al presidente Trump. Lo que hay, pues, información que se da por parte del Comando Norte o algunas otras autoridades de Estados Unidos respecto a algún presunto delincuente que tiene un proceso en Estados Unidos solicitando la detención en México, y en todo caso se hace la detención en México, y algunos de ellos pues obviamente también son del interés de México porque generan violencia en nuestro país. Correcto. Hablando de la situación en torno a la relación con los Estados Unidos, Presidenta, hay un clima de tensión bastante severo en la vida interna de los Estados Unidos después de asesinatos y detenciones arbitrarias, agresivas, que han acabado en muchas desgracias por parte de las fuerzas del ICE, incluso contra propios ciudadanos de origen estadounidense. Si habrá un llamado para los mexicanos que se encuentran viviendo en los Estados Unidos para que se tomen precauciones y se va a enviar algún tipo de colaboración en ese aspecto por parte del gobierno mexicano para garantizar pues la dignidad y la protección del pueblo mexicano en Estados Unidos. Sí, y a través de los consulados, como lo hemos dicho, hemos desplegado todo el apoyo jurídico, legal y de información que se requiere a nuestros hermanos, a nuestros connacionales, a nuestros paisanos, y lo seguimos haciendo y lo vamos a fortalecer. Muy bien. Pasando a otros temas, Presidenta. A ver si ya tienes lo de… A ver. Ahí dice, del 13 al 2018 el SAT determinó a través de resoluciones administrativas adeudos de ISR correspondientes a los ejercicios 2008, 2009, 10, 11, 12 y 13. 2013 al 2018, esto es muy importante. Del 2019 al 2023, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó las resoluciones del SAT. 2024 al 2025, los tribunales colegiados del Poder Judicial de la Federación confirmaron las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En el 2025, la Corte desechó los últimos recursos y confirmó la actuación de los tribunales colegiados y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y del SAT. En enero de 2026 se requerirá el pago por 51,000 millones de pesos conforme al Código Fiscal de la Federación. Eso fue notificado el 9 de enero. Ahora,
en caso de intención de pago, podrá solicitar ajustes conforme a las sentencias de los tribunales. Eso es lo que dice explícitamente las resoluciones. Dependiendo del orden y esquema de pago, el ajuste podrá ser de hasta 39% de conformidad con la ley. Y eso es lo que está en este momento estableciéndose. Gracias, Presidenta. El fin de semana usted comentaba a través de sus redes sociales, hacía un ejercicio de reflexión sobre el salario mínimo. En Reporteros MX hicimos una comparativa de los distintos salarios mínimos en América Latina conforme a los dólares, ya que muchas economías locales han dolarizado justamente sus salarios mínimos. El caso, creemos más destacable, es Argentina. Sobre todo por la contraposición ideológica que tiene el gobierno argentino con el gobierno mexicano que usted encabeza. En la tasa mensual, el salario mínimo mexicano está alrededor de $540 mensuales, bajo el precepto de subir el salario mínimo año con año, mientras que el gobierno argentino, a través de destaces del propio Estado y recortes monumentales, incluso quitando muchas veces las pensiones a adultos y adultas mayores, ha llegado a rondar, aún con crecimientos, en $240 mensuales, inclusive aún así subiéndolo dentro de su propia moneda. Le preguntaría, en estricto sentido, ¿por qué el fondo de esta política pública y sobre todo con el valor que tiene en estos momentos el peso mexicano, rondando, según la última vez que vimos, 17,36 unidades, Presidenta? Vale la pena destacar que se habló en 2024 y en 2018 que si usted o el entonces presidente López Obrador ganaba la presidencia de la República, iba a rondar el dólar por el orden de los 25, 27 pesos. ¿Qué pasó ahí? Cambió el modelo económico. Ya está fortalecido la economía nacional. Pero lo más importante, el bienestar de la gente. Ayer decía antes de ayer, en un evento, que la cuarta transformación, si se puede describir en 2 palabras, además del principio de por el bien de todos, primero los pobres, es justicia y bienestar. Justicia porque esencialmente seguimos luchando por la justicia social y por un sistema de justicia mejor, que funcione para el rico y para el pobre, para el que vive en el norte y para el que vive en el sur. Que la justicia se aplique por igual a todas y a todos, que es el principio juarista que nos guía. Y por otro lado, el bienestar de la gente. Durante 6 años, el periodo del presidente López Obrador, 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza. Y por primera vez en la historia cambió la tendencia entre el crecimiento de la clase media y la disminución de la pobreza. A ver si puedes volver a poner esa gráfica. Es decir, ha aumentado la clase media en México y ha disminuido la pobreza. ¿A qué se debe? A la distribución de la riqueza. ¿Cómo se da la distribución de la riqueza? La riqueza que se genera en el país, si lo ponemos como un pastel, pues antes estaba concentrada en unos cuantos, todavía, pero ahora de esa riqueza completa pues se ha distribuido en más personas. Esa es la gráfica de cómo a partir del 2020 al 2022 aumenta. La línea verde es el número de personas en clase media en porcentaje y la línea roja es el número de personas en pobreza. Esta gráfica es del banco o es una gráfica establecida a través de datos del Banco Mundial. Es importante conocer la fuente. Hay mayor distribución de la riqueza. ¿Cómo se da esa distribución de la riqueza? A través de 3 ejes. La primera es el aumento al salario mínimo.
Durante 36 años, 6 sexenios, no aumentó el salario mínimo en términos reales. ¿Qué quiere decir? Que solo aumentaba la inflación. Si la inflación era 3%, el salario mínimo aumentaba 3% nada más. Bueno, ahora, de 2018 al 2026, incluyendo este año, ha aumentado 150% en términos reales. Eso significa que la gente puede comprar más del doble de lo que compraba antes, con el salario mínimo. Si la riqueza que se genera se concentra en unos cuantos y no se distribuye al trabajador, pues la ganancia va a quedar en unos cuantos, en los dueños de una empresa. Pero si aumenta el salario, pues entonces la riqueza que se genera entre trabajadores y la inversión, pues se va a distribuir. Entonces, en México lo que ha ocurrido es que con el aumento salarial ha aumentado la distribución de la riqueza. Eso se muestra también en el INEGI. Llegamos a ser el país más desigual del mundo. Y esa diferencia entre los más ricos y los más pobres se ha reducido. Entonces, lo primero es el aumento al salario mínimo. En los países en donde no aumenta el salario mínimo, no disminuye la pobreza y no disminuyen las desigualdades. Así de sencillo. Lo segundo son los programas de bienestar. El recurso que pagan los mexicanos en impuestos ahora se cobran mejor. Ya no hay la corrupción que había antes. Y además ya se prohibió el descuento de los impuestos. Entonces, eso está en la Constitución. Ya no se permite, con excepción de lo que está en ley, la condonación de impuestos como tal. Ya no puede decir el presidente o la presidenta que se le condonan los impuestos a alguien, más que lo que esté establecido en la ley en términos de lo que deben y la reducción a la que puedan tener derecho. Bueno, dado que ya no se condonan los impuestos que antes se condonaban pues a los de más ingresos, y además que esos impuestos se cobran mejor y que ahora se distribuyen, pues entonces hay también distribución de la riqueza y la gente vive mejor. La pensión a adulto mayor, pensión a discapacidad, becas, ahora la pensión de mujeres de 60 a 64, todo eso ha ayudado. Y la tercera es que durante mucho tiempo dejó de haber inversión pública directa, se hacía a través de las APPs. Entonces ahora pues ha habido más inversión pública, sobre todo en el periodo del 18 al 24, y ahora este año va a haber todavía más inversión pública. Esas tres acciones que tienen que ver con un modelo de desarrollo distinto, pues han permitido que la gente viva mejor y que haya justicia en el salario, y además nosotros creemos en el acceso a la educación, a la vivienda y a la salud. Eso es muy distinto al periodo neoliberal. ¿Qué pasa en Argentina? Pues ellos regresaron ya no al periodo neoliberal, sino a algo todavía más excesivo, que le llama su presidente al liberalismo total, que no es libertad, es liberalismo económico, que es muy distinto a la libertad. Gracias. Para finalizar, presidenta, no sé si está al tanto de la última publicación de la casa encuestadora de Reporte Índigo, en donde se hace una serie de preguntas a los mexicanos. Usted aparece rondando con el 80% de aprobación entre esa encuesta, y entre segmentos se devela también preguntas con la relación Estados Unidos, está por dentro del margen del 70%, también en los márgenes de honestidad. Sobre las campañas que ha habido, sobre todo en redes sociales, presidenta, ¿considera que no ha pesado, no ha impactado ante el pueblo mexicano estas mediciones que de repente se tratan de socializar, de mediatizar, y que contrasta de repente con las publicaciones de este estilo? Pues hay que estar informando.
Si nosotros no tuviéramos la mañanera, no estuviera yo informando directamente a la gente a través de la mañanera y de las visitas que hago a las distintas entidades de la República, y muchos medios alternativos que nos ayudan a tener una visión distinta de mucho que aparece en las redes, que por cierto cada vez hay más mentiras en las redes. Hay que tener mucho cuidado con las redes porque el exceso de la inteligencia artificial genera una información falsa muy grande. Si no tuviéramos eso, probablemente impactarían más. Pero pues el estar manteniendo la información ayuda muchísimo. A ver si pones la portada de la encuesta de Reporte Índigo. Y agradecer a la gente, la verdad. Pero hay otra que es es esa, ¿no? Es una persona honesta, 79.6. A ver la de abajo, que no se ve bien. A ver, súbela. ¿Cómo califica el desempeño? Bueno, muy bueno, malo, muy malo. Que es distinto desempeño que cómo aprueba o desaprueba la forma en que está gobernando. 73.2 aprueba y 26.8 desaprueba. Y agradecer y seguir trabajando todos los días. Gracias, presidenta. Gracias. Vamos por acá, a ver ahora de este lado. A ver acá, hace rato que no preguntas. Gracias, presidenta. Muy buenos días. Arturo Pavón, de Efecto Colateral. Preguntarle acerca de la Copa Fútbol Box MX en cuestión de robótica. Es en contexto por el Mundial de Fútbol, pero este tipo de actividades que ya están generalizadas en todo el mundo con eventos de robótica en Japón, en Estados Unidos y en Europa, ¿se podría institucionalizar para que ya fuera permanente esta actividad? Entendemos que este año es por el fútbol, por el campeonato, pero ya se podría institucionalizar para que continúe. Sí, los siguientes años. Los estudiantes o las y los estudiantes de los tecnológicos de media superior, CONALEP, los CEBETIS, que ahora son parte del Bachillerato Nacional, participan en muchos encuentros, encuentros de la propia escuela y encuentros internacionales. Igual principalmente el Tecnológico Nacional de México, aunque también el Instituto Politécnico Nacional. Recientemente ganaron Sí, en Japón ganaron, que tuvimos la oportunidad de conocerlos, hacen sumo los robots, y México ganó el primer lugar a través de unos estudiantes del Tecnológico Nacional de México. A ver, ¿por qué me platicas aquí? Es de las carreras técnicas, de las formaciones técnicas en media superior que están teniendo mayor popularidad. Las preparatorias que está abriendo la presidenta, en algunas de ellas tienen la formación de robótica, pero también en los CONALEPs existen, en el Tecnológico Nacional de México, las carreras de mecatrónica, robótica y demás. Y algunos ejemplos, por ejemplo, que han ganado, mencionaba la presidenta, estos jóvenes que ella conoció del Tecnológico Nacional de México, el TECNM, en la feria que fue a ver ella de innovación. Ahí estaban a punto de irse y bueno, ganaron medalla de oro en Japón, o sea, no fue cualquier cosa. También la presidenta felicitó a Valeria Palacios Cruz, también del TECNM y ex estudiante del CONALEP, que ganó también con un proyecto de robótica, de drones,
También hay que recordar que el año pasado Ángela Olazarán de Veracruz, del CONALEP, también ganó como la mejor estudiante del mundo con proyectos de robótica. Y bueno, tengo aquí una lista que queremos que un día la presidenta los invite a la mañanera, de estudiantes que han ganado competencias internacionales relacionadas con robótica, drones, inteligencia artificial. ¿Este evento de Footbot MX sí se podría institucionalizar? Sí, sí, de robot o de otras actividades. Perdón, de fútbol o de otras actividades. Gracias. La Secretaría de Relaciones Exteriores extendió un comunicado que voy a leer rápidamente, es corto, pero es importante dejar establecido de qué se trata. Dice: a solicitud del Gobierno de México y con el consentimiento del gobierno peruano, Brasil asumió la representación de los intereses diplomáticos mexicanos en territorio peruano, de conformidad con los incisos B y C del artículo 45 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. Esta representación incluye la custodia de las instalaciones de la Embajada de México en Perú, incluida la residencia del jefe de misión, así como sus bienes y archivos. Exactamente cómo sería el esquema de trabajo, si es que habría trabajo entre la Embajada de México y la de Venezuela, y ¿a qué se refiere? No, es de Perú. Perdón, porque dijiste Venezuela. Perdón. Recuerden que todavía sigue en la Embajada de México una secretaria del gobierno de Pedro Castillo, que estuvo presa en Perú, salió y fue a refugiarse a la Embajada de México. Ella sigue todavía ahí, todavía no se le ha dado el salvoconducto, se llama, para poder salir de la embajada. A partir de ahí, el gobierno de Perú decidió romper relaciones con México. Al romper relaciones, el embajador o embajadora pues tiene que regresar, ya no hay una representación de México en Perú. Sin embargo, pues las instalaciones deben ser resguardadas. A nivel internacional hay protocolos que establecen cómo pueden resguardarse, y uno de ellos es que un país amigo pueda resguardar las instalaciones de la Embajada de México allá. ¿Quién las va a resguardar? Brasil. Brasil accedió a resguardar estas instalaciones, y en estas instalaciones pues sigue todavía esta mujer que pidió asilo en nuestro país. Y vamos a seguir informando, y agradecemos al gobierno de Brasil pues que haya aceptado, y el gobierno de Perú accedió a que el gobierno de Brasil proteja las instalaciones de la Embajada de México. Al izar la bandera de Brasil en la Embajada de México, se protege de esa manera. Se protege de esa manera y se resguardan pues todo lo que está ahí en la embajada. Lo mismo está ocurriendo en Ecuador, lo mismo ocurre. Muchas gracias. Y bueno, terminó la Feria Internacional de Turismo con pues el protagonismo de México pues a gran escala. ¿Ya tiene usted algunos datos que nos pudiera facilitar? Pues ahora que venga Josefina le invitamos a la mañanera para que pueda platicar. Y ya por último, circula en las redes un video donde usted, pues heroicamente podemos decir, se sale de su vehículo para rescatar a una señora de edad ya avanzada que estaba en peligro de ser aplastada por el tumulto. Veíamos que la gente de ayudantía pues hizo esfuerzos tremendos para poderla. No he visto el video. Pasa mucho que pues la gente quiere saludarme y se empiezan a apachurrar para saludarme, y amablemente pues todos los compañeros de ayudantía ayudan a, valga la redundancia, pues a que no haya tanto apretujón. A lo mejor se refiere a esto, no he visto el video. A veces pues hay niños, niñas, me salgo y digo, a ver, espérense, aquí hay un niño, ayuden a salir. Y en este caso pues había algunas mujeres que estaban pues siendo apachurradas, ya pegadas a la camioneta, y pues normalmente no es algo nuevo. No sé en este caso en dónde haya sido. Me salgo a decir, pues a organizar un poquito para poder salir, y entonces hacemos una valla hacia la parte de atrás de la camioneta para que puedan salir.
y que no tengan pues una situación de apretujamiento. Y agradecerle a la gente y siempre pues pedimos cuidado para que no haya ningún problema. Muchas gracias. Gracias. A ver, de este lado. A ver, el compañero estaba desde el otro día ya en Puebla. Ya no te di la palabra. Muchas gracias, presidenta. César Huerta, de la revista Polemón. Y pues justo ahora que nos comentaba la situación de cómo ha disminuido la desigualdad y cómo bajó la pobreza durante su gobierno y el del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues yo quería preguntarle sobre lo que publicó la revista The Economics la semana pasada, en un artículo que habla sobre México, Morena y los gobiernos de la Cuarta Transformación, con un título muy taquillero, pero pues también muy alarmista, en el que dicen que México, pues el poderoso gobierno de la izquierda está tambaleándose, así menciona la revista. Dice en él, aunque pues reconocen que más de 13 millones de personas lograron salir de la pobreza, pues en el artículo se afirma que la economía mexicana no está creciendo, que ya no hay recursos suficientes, que existe un fuerte déficit y que de continuar esta tendencia no será posible sostener hasta el final del sexenio todos los apoyos sociales establecidos durante los gobiernos de la 4T. ¿Qué opinión le merece esta visión alarmista, presidenta, considerando que pues esta revista históricamente ha golpeado a los gobiernos de izquierda y es uno de los principales promotores del pensamiento neoliberal? No va a ocurrir eso. Está considerado todo el recurso para todos los programas de bienestar y también para la inversión, para infraestructura. Ya les dije que en febrero presentamos los distintos mecanismos de financiamiento para la inversión pública que garantizan finanzas sanas. Y como me comprometí, un porcentaje de la deuda muy racional respecto al PIB. Somos de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de los países que menos deuda respecto al PIB tiene, y eso se va a seguir manteniendo. No va a haber un aumento desproporcionado de la deuda. Es la racionalidad que debe existir ante ello. Si hubiera un problema grave, pues el peso no estaría como está. Y el peso está bastante fuerte, no tiene problemas. Entonces, no, es falso lo que están planteando ahí. Hay un manejo de las finanzas públicas muy responsable. Y ha habido, no dicen ahí, por ejemplo, cómo ha aumentado el ingreso, a pesar de que no ha habido aumento de impuestos. Ayer mencioné que se inauguró la Agencia Nacional de Aduanas, que está en Nuevo Laredo. Por cierto, qué frío hacía en Nuevo Laredo. Que el ingreso por aduanas va a aumentar todavía más y la modernización de aduanas va a continuar este año de manera muy importante. Entonces, no tiene problema. Es una interpretación de esta revista que a lo mejor busca decir lo que ellos quisieran que ocurriera, pero no, eso no va a ocurrir. Y, presidenta, pues los comentócratas y los paladines de la democracia, como los llamó usted, pues han reaccionado con mucha histeria ante una reforma electoral que ni siquiera ha presentado. Sí. Sergio Eso Aguayo. es lo más, ya hasta se iban a movilizar, ¿no?, los de la oposición. Y todavía no se presenta la reforma. Sergio Aguayo, presidenta, pues habla de que hay un autoritarismo en construcción y compara el momento actual con los tiempos de Carlos Salinas de Gortari y anuncia que él pues impulsará el voto nulo como un acto para recuperar la democracia. Por otro lado, la ex candidata presidencial del PRIAN pues la acusa de querer poner el último clavo al ataúd de la democracia.
Y desde el Financiero, pues hay un comentócrata ligado a Claudio X que le recomienda que mejor acepte su derrota antes de presentar la reforma. ¿Qué lectura hace de esta reacción anticipada de los comentócratas que parece que es de pánico, Presidenta? Pero ahora sí que ¿por qué? Primero, no hay reforma todavía no la presentamos. Segundo, ¿por qué no voltean a ver los fraudes electorales del pasado? Ya lo mencioné la semana pasada. Porque ellos no dijeron nada, al contrario, aplaudieron. Es más, muchos de ellos financiaron, o sus amigos financiaron, el fraude electoral del 2006, el peligro para México. Nunca dijeron nada del 2012 y la compra de votos. Hoy sale un artículo de Federico Arreola de cómo hicieron una película, un documental en el 2018 del populismo en América Latina en contra del presidente López Obrador, que por cierto nadie vio ese documental. Pagaron, hicieron todo y se refiere, por cierto, a uno de los comentócratas que se ha mencionado aquí, ni lo voy a mencionar, que fue director de Notimex, por cierto, en la época de Salinas. Porque había algo que se llamaba Operación Berlín, porque se reunían en la calle de Berlín, en Coyoacán, para hacer una serie de campañas en contra de entonces Andrés Manuel López Obrador. Pero el pueblo les ganó, porque en 2018 ganó. Ahora Lorenzo Córdoba está preparando un libro donde dice que no se ganó la mayoría calificada en el 2024, cuando hemos demostrado paso por paso que se cumplió todo lo que dice la ley electoral y que se aplicaron las mismas fórmulas que en el 2015, que en el 2012, que en el 2018, que en el 2021. Entonces, ¿cuál autoritarismo? Si hay libertad de expresión, hay libertad de reunión. Bueno, nadie censura a ningún periodista. Nadie. Desde aquí pues hacemos debate, pero no censuramos. Entonces sí es como buscar, es igual que esto de que ya la presidenta está muy cerca de los Estados Unidos, que ahora es la nueva cantaleta que traen, ¿no? Se están queriendo inventar algo porque como la realidad pues se estrella frente a sus ojos, porque la gente pues no reconoce, entonces lo que quieren es construir pues una realidad virtual en donde la gente supuestamente está contra nosotros, o que nosotros estamos con el autoritarismo, no sé, entregando al país o quién sabe qué cosas. Nada que ver. Presidenta, y pues preguntarle su opinión sobre lo que hizo la Corte. Ayer los ministros, en un comunicado dijeron que van a regresar sus camionetas después de pues el escándalo mediático que se hizo. ¿Qué piensa sobre esta decisión pues de que recularon y ahora ya no van a usar estos vehículos y a lo mejor o regresan esos vehículos, cancelan la compra o se los dan a jueces que necesiten esas camionetas blindadas? A mí me parece bien. Ellos, como lo dije el viernes, creo que fue, les preguntó, porque no sabíamos si era cierto o no, la secretaria de Gobernación si en efecto habían comprado las camionetas. Y contestaron que habían ahorrado recursos al comprar en vez de rentar. Pero más allá de ello, pues es una nueva Corte. Y pues tiene que haber una visión distinta frente a la gente. Ahora, entiendo que ellos van a dar porque vi ahí el
la publicación del presidente de la Corte, de Hugo Aguilar, diciendo que iban a dar una conferencia, creo, ¿no? Sí. Pues a ver qué es lo que plantean ahí. Y ya por último, Presidenta, ayer se hizo viral un video del presidente Lula da Silva de Brasil, donde él habla de que las viviendas que otorga el gobierno, pues se las da principalmente a las mujeres, porque él dice que las mujeres son el sustento de la casa, que a diferencia de los hombres no las van a vender, pero también se van a quedar con las casas pues para cuidar a los hijos, y que por eso su política es dar preferencia a las mujeres. En el caso de México, ¿usted cree que puede hacer también? Es similar, es similar. Tanto Infonavit como Conavi, la orientación que tienen es que la escritura quede a nombre de la mujer. Ahora, a veces el crédito del Infonavit, pues quien trabaja es el varón, el hombre. Entonces, pues el crédito se le da al hombre, ¿verdad? Pero se busca siempre favorecer a las mujeres. Y que las escrituras ahora con el programa de escrituración, recuerden que son 1 millón de escrituras, más allá del programa de vivienda para el bienestar o como parte del programa de vivienda para el bienestar, queden escrituradas a nombre de las mujeres. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Acompáñenme. Gracias, Presidenta. Mara Rivera, de Enfoque. Yo le quisiera preguntar sobre esta, pues, concretamente sobre el informe del propio FBI, que señala que esta operación que se hizo con el exatleta estadounidense formó parte de una operación transnacional, un acuerdo con Estados Unidos, que operaron pues aquí en México. Lo dice el mismo FBI, y si pudiera también aclararnos qué tan cierto o no lo es el que se estén acelerando la entrega de reos a partir de pues un acuerdo, se dice, de alto nivel o de altos funcionarios, precisamente para reforzar las operaciones que se tienen en contra de los delincuentes. No hay operaciones conjuntas en México. Lo que hay es información que puede proveer alguna agencia de los Estados Unidos o el propio Comando Norte a las fuerzas federales mexicanas para ubicación de alguien, ya sea que es de interés de los Estados Unidos porque tiene una investigación en Estados Unidos, o de alguien que es interés de México. Se pregunta, bueno, hay objetivo, está este objetivo, ustedes tienen información, sí, ¿dónde está? De acuerdo con los requisitos que tienen ellos para estar en México, que están normados por la Ley de Seguridad Nacional. De igual manera, nosotros también, si tenemos objetivos relevantes allá, que se sepa dónde están por alguna información que se tenga, o que es relevante para México detenerlos y viven en Estados Unidos, pues se pide su extradición o su deportación en caso de que sean mexicanos. Esa es la regla, no hay más, no hay operaciones conjuntas, y se lo hemos planteado varias veces al gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué lo dijo el director del FBI? No sé, pues fue una decisión de él. Pero en el caso de la entrega de esta persona canadiense, pues se ve claramente, incluso en su propia publicación, que él llega caminando por su propio pie a la embajada de los Estados Unidos. Lo dijo el propio embajador de Estados Unidos en México. Entonces, ¿cuál fue la razón por la que lo haya dicho el director del FBI? Pues le corresponde a él establecerlo. Lo que hay, pues se comparte información. ¿Quién opera en México? México. Tampoco existe entonces este supuesto acuerdo de alto nivel para acelerar la entrega de reos a Estados Unidos. Lo que hay es una solicitud de parte de ellos, ya sea de extradición
o el mecanismo que se ha usado de seguridad nacional. Y la evaluación a solicitud si tienen ellos una investigación en los Estados Unidos. Y aquí el Consejo de Seguridad Nacional hace una evaluación persona por persona. Por eso decimos que son decisiones soberanas a partir de la decisión si es del interés de México. Sí, y Presidenta, respecto a los efectos del frío, ¿la CFE qué informes le ha dado sobre afectaciones, un plan para...? Estuvo trabajando muy bien la Comisión Federal de Electricidad, estuvo la Secretaría de Energía con ellos. Desde el martes de la semana pasada instalaron una mesa permanente y brigadas en distintos lugares y esquemas para tener plantas, si era necesario, de combustóleo para que pudieran entrar en operación en caso de que hubiera algún tipo de desabasto de gas natural. Siguen en mesa permanente. Hubo algunos cortes de electricidad en Chihuahua donde se presentaron, en la Tarahumara, donde se presentaron las temperaturas más bajas en el país, y ahí hubo brigadas de CFE para poder restablecer lo más pronto posible el servicio, y hasta ahora no se ha presentado algún asunto grave, pero está en mesa permanente Comisión Federal de Electricidad, y si ustedes se fijan en sus redes sociales han estado informando de manera permanente lo que han estado haciendo. Cada 3-4 horas informan de cuáles son los condicionantes en caso de presentarse algún problema, pero están en mesa permanente. Gracias. Y por último, ¿algún comentario sobre el resultado hoy que da a conocer el INEGI sobre la encuesta de empleo? Bueno, porque también hay una observación de que no se han generado suficientemente las plazas para tanto quien se está incorporando al mercado laboral y que se percibe como una desaceleración pues en la generación de empleos. El nivel de desempleo en México está en sus niveles más bajos. Eso toma en cuenta el empleo formal y el no formal. En el caso del empleo formal hubo un incremento de alrededor de casi 300,000 empleos y diciembre fue un diciembre bueno porque comparado con otros diciembres no cayó el empleo como había caído. De todas maneras, pues el objetivo es que crezca aún más el empleo. Como lo he dicho, el 2025 fue un año especial para México, primero porque fue nuestro primer año, se cerraron prácticamente todas las obras estratégicas del presidente López Obrador y apenas iniciaron los proyectos ejecutivos de las nuevas obras, a pesar de que el segundo semestre pues ya inició la construcción principalmente de los trenes y algunas otras obras fundamentales. Se recuperó la refinación en el petróleo, lo cual también pues generó mejores condiciones. Y este año va a ser un buen año en donde se va a recuperar los empleos. Además que tuvo de característica el 2025 pues los dos aranceles importantes que se instauraron en México a partir del gobierno de los Estados Unidos, que fue a la industria automotriz y a la industria del acero y el aluminio, o a las industrias del acero y el aluminio. Y este año todos los indicadores se ven mejor y además pues tenemos un plan para acelerar la inversión. Más del 6%, por revertirlo, los planes que tiene. Sí, aumentar el empleo formal, evidentemente. Y además estamos ampliando la formalidad, principalmente en un plan para los jornaleros agrícolas, que es muy importante. Acá vamos de este lado, de este lado, de este. A ver la compañera que no ha preguntado. Buenos días, Presidenta. Ivonne Menchaca, reportera de Grupo ASIR. Bueno, ya que está aquí el área de ciencia y tecnología y bueno, se referían a Valeria Palacios Cruz, esta joven que ganó esta medalla de educación, saber si se ha reunido con ella, dijo que quizás se reuniría, y si pues a raíz de este premio ya tendrán algún apoyo en especial o de qué manera van a pues a redirigir, ¿no?, los trabajos que ella ya ha realizado para incluso poderlos adaptar o adoptar aquí en México.
Sí, las vamos a invitar. Digo las porque son en particular 2 mujeres, pero los vamos y las vamos a invitar aquí a Palacio Nacional a varios de los estudiantes que han estado ganando premios internacionales. Aún no me comunico con ella en particular. Ya, muy bien, muchas gracias. Y bueno, preguntarle también, Presidenta, tengo entendido, bueno, se dio a conocer una carta en redes que aparentemente le envió el vicealmirante Manuel Roberto Farías. Él es el marino que está detenido en todo este tema del huachicoleo fiscal. Y él en esa carta pues le escribe pidiendo su apoyo y su intervención porque él considera que el caso ha sido politizado y que incluso su detención pues prácticamente ha sido ilegal. Entonces, bueno, no sé si recibió esta carta, si ya la leyó. No he visto bueno, la carta, no la he visto. Cuando la vea, con gusto les comento. Bueno, muy bien, gracias. Gracias. Cerramos, vamos con Humanismo Mexicano y deseamos que BTS aumente sus presentaciones en México o que tenga otras fechas. Adelante.